¿Listos? ¡Ya! Sala de Profesores es un apasionante thriller lleno de tensión de producción alemana y ambientado en un aparentemente inofensivo instituto de secundaria. Ahora prestadme todos mucha atención. Nos gustaría echarle un vistazo a vuestras carteras. Por supuesto, es totalmente voluntario, pero si no tenéis nada que esconder, no hay de qué preocuparse. Una de las razones por las que la película es tan tensa es porque en todas las escenas hay un conflicto. El contraste es interesante, porque ves a esos niños tan monos e inocentes en apariencia, pero en realidad son malvados, diabólicos, o lo pueden ser. Pueden ser ángeles, pero también demonios. Carla, una idealista profesora de matemáticas y deporte, comienza a trabajar en una escuela de secundaria. Puedo entender su indignación, pero no sabe cuánto tiempo llevamos lidiando con esto. Tenemos a alguien en el instituto que roba todo tipo de cosas sin ton ni son. Cuando se producen una serie de robos en la escuela y se sospecha de uno de sus alumnos, decide llegar al fondo del asunto por su cuenta. Nadie tiene nada claro, Oscar. Hay que revisar las pruebas. Carla intenta mediar entre padres indignados, colegas obstinados y estudiantes agresivos. Y aunque sus intenciones son encomiables, no lo son tanto la forma de llevarlas a cabo. Lo importante es que entendáis que una afirmación siempre necesita una demostración bien detallada. Si te soy sincera, no me siento nada cómoda sabiendo que nos has estado grabando en secreto. La película también va de cómo a veces creemos que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad no es lo correcto. Voy a pasar el boli por encima de esta lista de alumnos y lo único que tienes que hacer es asentir si sospechas de alguien, ¿vale? Señor Liebenberg. Nuestra profesora lo intenta hacer lo mejor posible. Sus intenciones son buenas, pero a veces las conductas no son buenas. Pueden llegar a ser devastadoras. Les pedimos discreción para que sus compañeros hablaran de lo que sea con tranquilidad y se sintieran en un espacio seguro. Si quiere, podemos hablar en privado de esto cuando termine la reunión. ¿Qué haces? ¡Oscar! ¿Pasa algo? ¡Eh! Sala de Profesores se cuenta a través del punto de vista de su protagonista, la actriz alemana Leonie Benes. Una interpretación impresionante y una acertada apuesta de Ilker Satak, su director, en lo que es su primer papel principal. La mayor parte de lo que sale en pantalla es mérito de Leonie Benes y su brillante interpretación. Es ella quien traduce todas esas emociones, todas esas contradicciones. No diría que es cosa mía, es ella, es su talento para traducir el guión en algo que emociona al público. Ha sido un lujo trabajar con ella. En nuestro colegio seguimos la política de tolerancia cero y eso supone investigar cada caso. Sala de Profesores plantea la escuela como primera y fundamental experiencia de socialización y como escenario de tensiones entre estudiantes y profesores en todas sus variantes. Mi hijo no robaría, porque si roba, le parto las piernas. ¿Me das un abrazo? Está destruyendo vidas y familias enteras únicamente por meras sospechas. Un espacio en el que las decisiones aparentemente más insignificantes pueden llegar a acarrear enormes repercusiones. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Es cierto que quieren expulsar a Oscar? Jenny, no tengo ni idea de dónde ha salido ese rumor, pero si fuese cierto, habría que preguntarle a Oscar. Un excelente ejercicio de tensión contenida pero creciente. Me gustan las películas que dan un espacio para pensar por mi cuenta y formar mi propia opinión. Es justo lo que tratamos de hacer en Sala de Profesores. La película le propone al espectador un debate. No es que yo tenga un mensaje que darle. Solo le ofrezco un puñado de preguntas que pongo sobre la mesa para que podamos hablar de ellas. Tenemos derecho a saber lo que está pasando. ¡Exacto! Sí. Sala de Profesores es el cuarto largometraje del cineasta alemán criado en Turquía, Ilker Satak. Una de las películas indispensables de la temporada y así lo atestiguan una nutrida lista de premios del cine alemán y sus nominaciones al Oscar a Mejor Película Internacional y al Goya a Mejor Película Europea. El último examen de matemáticas no ha ido muy bien, ¿verdad? Me temo que no. Puede que el fracaso no sea solo de los niños. Yo no lo llamaría fracaso. Me parece una palabra muy fuerte.